Ya, gracias. Gracias. Ya, entonces miren, en este caso, cuando hacemos nosotros un plan de investigación, ¿no es cierto? Evitamos la improvisación. Y la improvisación implica, por lo general, siempre desemboca que en no tener buenos resultados o no alcanzar el objetivo y pérdida de recursos. Exactamente. También decimos que ordena el proceso de investigación científica. Por supuesto, ordena, ¿qué quiere decir este caso? Nos dice más o menos la posición o el orden que nosotros debemos ir desarrollando ciertas cosas, ciertas actividades, sin decir que es una camisa de fuerza, ¿no? Ni tampoco está escrito en piedra, sino que prácticamente nos ayuda a orientar exactamente la mejor manera para poder realizar la investigación. Miren acá también lo que dice, posibilita la disminución de los vacíos de la investigación y los errores. También, o sea, en cuanto a errores, prácticamente van a ser los mínimos posibles que podemos cometer cuando hacemos un buen plan de investigación. También aquí hablamos en este caso, posibilita el ahorro de tiempo, energía y en este caso yo diría en este caso también lo que es al ahorrar tiempo y energía que estamos ahorrando, al final esto repercute en parte económica, ¿sí? En parte económica. ¿Por qué? Porque la persona que trabaja ahí está también invirtiendo su tiempo y ese tiempo tiene costo, ¿no? Al menos si nosotros estamos contratando, pongamos en este caso un investigador externo, ¿sí? Tiene, en este caso cuesta, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de Ecuacorriente hay, creo que son 3 docentes que no son de la Universidad de Iquian y que tienen sus presupuestos dentro del proyecto, ¿no es cierto? Entonces ellos van a trabajar, la universidad hará, si es que en caso de ganar, hará los contratos respectivos y consecuentemente, pues, si es que no está bien planificado el proyecto, en este caso perderemos dinero, en este caso con las gentes que estamos contratando. Y también nosotros también tenemos costos, ¿no? Por si acaso, a pesar de ser el proyecto de la universidad que nos pagan, digamos, el dinero a través de lo que es la universidad. ¿Ya? Y luego, digamos, en este caso también fortalece la capacidad investigativa. Entonces, esto es otra de las partes, en este caso, claves, en este caso, lo que es un proyecto de investigación, ¿sí? Digamos, perdón, sí, por la importancia del proyecto. Bien, continuamos. Ya, también qué es lo que permiten de otras cosas, ¿no? Aquí hablamos ya un poco de lo que es el contenido mismo, un poco de lo que es el proyecto, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Entre otros, permite determinar el problema. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que el proyecto nace a través de una necesidad o un problema, ¿no es cierto? Eso nace aquí. La hipótesis, en este caso, termina el problema, la hipótesis. Ya vamos a ver también cómo se plantea la hipótesis, porque la hipótesis también tiene que hacerse aquí mismo, ¿no? Aquí nace la hipótesis, ¿sí? Los objetivos también igual nace de acá, ¿sí? Nace igual, ¿sí? Entonces hablamos de este caso, determina el problema, la hipótesis y los objetivos de la investigación que se va a realizar. Miren, luego dice también acá, dice, establece procedimiento y lineamientos generales adecuados para el trabajo. Esto un poco ya se repitió lo que dijimos anteriormente, pero valga la redundancia acá, decir en este caso, qué nos ayuda o cuál es, en este caso, qué nos fortalece dentro de lo que es el plan de investigación. También lo que dice acá es orienta las actividades en un mismo sentido, ¿no? Así que quiere decir un sentido, todas las actividades llegan a dónde? A cumplir un objetivo. Eso es importantísimo, ¿no? Todos llegan a cumplir un objetivo. Y por eso dice en un mismo sentido, ¿no? No estamos que por aquí uno trabaja para acá, otro por acá y al final no sabemos para dónde vamos. Luego dice aliviar actividades y repuestos superfluos, que ya dijimos, en este caso, ahorro de recursos, ¿no es cierto? Y efectividad más en el trabajo. Y en este caso nos ayuda también a elaborar un programa de actividades. La actividad, estamos en este caso actividad, tiempo, y si queremos también poner recursos, que dije en este caso lo que son los cronogramas valorados, ¿no es cierto? Muchas veces nos piden eso, o simplemente pues nos piden el programa y luego nos piden el presupuesto. Por el presupuesto lo hacemos en función de qué? En función del programa, porque sabemos que hay que calcular lo que es el valor en el tiempo y lo que es el valor del recurso en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hablo de un profesional, ¿no es cierto? ¿Cuánto gana al mes? Gana yo que sé, $2,000. ¿Cuántos meses va a estar en el proyecto? Va a ser 2 meses, en este caso $4,000 solamente para tal profesional, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, estamos hablando en este caso, ¿qué actividades van a hacer? Pues profesionales estamos en las de actividades, cuesta $2,000 al mes. Así vamos nosotros planificando en este caso nuestras actividades y nuestros presupuestos con base en nuestro cronograma, ¿sí? Bien, esta parte ya les dije anteriormente, no existen normas rígidas. Si no es que lo que yo digo acá, esa es una condición
sino cuando lo que aquí estamos simplemente es orientando a cómo nosotros podemos hacer un buen plan de investigación, ¿no es cierto? O sea, no está decir, bueno, señores, así tienen que hacer y así tienen que hacer. No, nosotros lo que damos son lineamientos y, por supuesto, ejemplos por los donde ustedes pueden transitar para hacer sus proyectos en este caso, de investigación, ¿no? Dicen, no existen normas rígidas, por el contrario, se han propuesto diversos modelos que los investigadores o instituciones que patrocinan investigación adoptan. Ahora aquí, ¿qué quiere decir con esto que he puesto acá? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros podemos aprender una metodología o dos metodologías, pero hay ciertas, por ejemplo, ciertas ONGs o ciertas patrocinadores de proyectos que tienen sus propios formatos, ¿no es cierto? Sus propios formatos en los cuales nosotros debemos adaptarnos a sus formatos, pero ¿qué? Con conocimiento que vamos viendo aquí, pues, ¿no es cierto? Si nos dice plantea un objetivo, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Ya sabes plantear un objetivo, ¿no? Tal vez los contenidos, la forma del proyecto que solicita será, de pronto va a ser algo, un 80, 90% de lo que hemos aprendido en clases, pero sabemos cómo nosotros podemos plantear y cómo podemos hacer el proyecto, ¿sí? En este caso quiere decir, por ejemplo, vamos a ver, yo hablando un poco de inversión, el formato del Banco Mundial, el formato de la CAF, en este caso, y yo hablo de formatos templares. Entonces, si yo veo el formato templares, es un formato similar al que tiene la CAF, lo que tiene en este caso el Banco Mundial, para el crédito en este caso del país, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, formatos templares lo que abarca es prácticamente todo lo que dicen estos formatos de organismos internacionales para obtener en este caso financiamientos, ¿no es cierto? Entonces, esto lo mismo de acá, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos de acá simplemente nos adaptamos en este caso, ¿no? En el caso de ustedes, pues hay las convocatorias y a veces las convocatorias tienen sus propios formatos para presentar su plan de investigación, pero la redacción en este caso del plan, pues estamos dando desde acá, ¿sí? Pues por eso decimos que no existe norma rígida, sino aquí hay otras situaciones que piden dentro de sus formatos en este caso. Según su conveniencia, por supuesto, la conveniencia de quién necesita que le haga investigación y las características específicas de la investigación que van a emprender, exactamente, ¿sí? Entonces, de eso también hay que dar bien claro en cuanto se refiere a lo que es la investigación. Bien. Bien, entonces aquí ya un poquito para ir terminando la parte inicial de lo que es la importancia del plan de investigación. Si bien es cierto, mire, hemos visto alrededor de 4 o 5 láminas de esto, pero sí necesitamos un poco entender por qué necesitamos hacer una buena planificación o hacer un buen plan de investigación. Ahora sí, yo la pregunta sería, ¿cuáles son los propósitos de la investigación? ¿No es cierto? Aquí estamos, la primera pregunta que hacemos de todo lo que hemos visto anteriormente sería, ¿cuáles son los propósitos de investigación? Entonces aquí contestaríamos de pronto a esto, ¿no? De pronto decíamos, son los propósitos en este caso conscientemente previstos por el investigador. ¿Qué quiere decir con esto? Preconscientemente previsto quiere decir que planificadamente, ¿no es cierto? Planificadamente y pensando, a ver, para esto necesito hacer esta actividad, esas cosas, esta cosa, y voy planificando. Voy pensando, por eso estoy ideando, ¿no es cierto? Entonces dice, al final los propósitos son más bien los objetivos que nosotros tenemos dentro del plan. Pretende alcanzar a través de qué? De la investigación. Es lo que estamos haciendo. Puesto las preguntas. Deben ser reales, por favor. Cuidado que sean esto un poco ideales o ficticios, ¿no es cierto? Porque yo les entiendo, por ejemplo, cuando uno es pelado, joven como ustedes, uno piensa, dice, chuta, yo quisiera hacer tal cosa, ¿no? Quiero hacer tal cosa y me pongo a borronear y hacer mi proyecto y cosas. Cuando resulta que cuando yo quiero ejecutar eso, es imposible ejecutar muchas actividades que yo he puesto ahí. Entonces, como quien dice, hay que pisar sobre la tierra lo que voy a hacer, ¿sí? Lo importante es ser real. Por ejemplo, si yo quiero, pongamos un caso, quiero utilizar un programa o un software que es que tengo que pagar tanto dinero, ¿no es cierto? Y que todavía no sé manejar y que voy a aprender a manejar. Pero para el proyecto necesito, digamos, planteado, yo qué sé, en 6 meses. Y resulta que cuando yo ya me dan el proyecto, tengo el dinero y compro el software, de pronto calcé bien en el costo. Resulta que para aprender software necesito por lo menos unos 2 meses del proyecto y consumo totalmente, ¿no es cierto? Entonces, miren, estoy planteando un proyecto no real. Entonces, tengo que tratar de trabajar con los recursos que tengo y ser reales, ¿sí? ¿Qué más? Tienen que ser mensurables. ¿Qué quiere decir mensurables? Que ser medibles. Y al hablar de medibles, estamos hablando un poco de lo que son los indicadores. Siendo saber qué es un indicador, ¿no es cierto? Sí, lo que son los indicadores. Entonces, aquí hay, en los proyectos de inversión son los indicadores de gestión. Acá vamos, en cambio, a hablar de los indicadores de qué?
de lo que es la investigación, ¿no es cierto? Entonces los indicadores generalmente tienen sus características, cada indicador, ¿no es cierto? Que podemos decir, en este caso, al hablar de mensurables, ¿qué implica? Yo debo saber medir el indicador. Entonces, un indicador tendrá un poco las características de cantidad, cuánto voy a hacer el proyecto, en qué tiempo lo voy a hacer y con qué calidad lo voy a hacer. Entonces, ya podemos tener un poquito de idea que un indicador tiene tres características fundamentales. O sea, el mejor indicador tiene características de cantidad, cuánto voy a hacerlo, en qué tiempo lo voy a hacer y con qué calidad lo hago, ¿sí? Las calidades está dado especialmente lo que son ustedes, la aplicación de las metodologías de investigación, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la calidad. En este caso, en los proyectos de inversión, llamamos este caso las normas ISO, en el caso de agua potable, en el caso de nosotros cuando hacemos proyectos de agua potable, ¿qué aplicamos nosotros? Las normas y las normas de este caso, las normas de OMS y las normas de OMS están tomadas por el MIDUBI o por el EPMAPS BU, EPMAPS Guayaquil, lo que quieran, ¿cierto? Entonces, si yo veo un proyecto que está bajo esas normas, entonces ahí está dándome ¿qué? Está dándome la calidad del proyecto, ¿cierto? Pues la calidad está implícita en lo que nosotros hacemos. Lo mismo ustedes, o sea, cómo investigan, o sea, cuando toman información, cuando hacen las mediciones, estas cosas, cómo toman esta información para que sea confiable nuestra investigación, ¿sí? Y por supuesto la cantidad, cuánto hago, cuántas muestras tomo y en qué tiempo lo haré. Realizables, importa, ¿sí? Realizables, todo debe ser realizable, ¿sí? No nos pongamos cosas que no vamos a poder cumplir o cosas que recién estamos conociendo o cosas que me han dicho que existe en tal país y eso quisiera aplicar acá. Primero tengo que traer esas cosas, ver si es que tengo acá para hacerlo. ¿Por qué? Porque el tiempo en el proyecto no espera, por favor. El proyecto tiene inicio y el proyecto tiene fin, por si acaso, ¿no? No espera el proyecto, ¿sí? Es decir, en conclusión diría, es decir, que se puede llevar acá, ¿sí? Bien, entonces aquí estamos hablando, vea, yo sí les pregunto, ¿cuál es el propósito de la investigación? Estos son los propósitos, exactamente. Aquí está preguntado y contestado, ¿sí? Ahora acá aquí hablo lo siguiente también, digo, el plan de investigación a concebirse como un ejemplo digamos, como un conjunto de actividades rígidas, absolutamente imperativas e inmutables. No, aquí estoy poniendo no, no es rígido, clarito. Nada es rígido en la vida. Sí, por eso la frase que dicen, los políticos dicen, nada está escrito en piedra, y así es un proyecto, exactamente. Pero tenemos que tratar de ser, ¿qué? Lo más real, digamos, lo más realista y realizable posible. Eso no quiere decir que no voy a tener ningún cambio en el proyecto. Ahora, si son proyectos grandes, yo tengo que saber que yo tengo un administrador de proyectos, tengo un gerente de proyectos, o sea, más de arriba hay muchas cosas que me van a solicitar. Entonces, tengo que saber, en este caso, justificar todo lo que voy haciendo, pasar mis informes, y tengo que saber decir, voy a cambiar esta actividad por esta otra actividad, o voy a unir estas actividades, o esta actividad no lo hago esto, pero con esto estoy supliendo que el proyecto no va a fallar. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo que no es rígido, acordarás en estos conceptos, verán, esto no está en los libros. Cuando digo que no es rígido, ¿qué digo? Hay procesos que se llaman los procesos de qué? Hay un proceso que se llama los procesos de reingeniería, ¿no es cierto? O hay un proceso que se llama de retroalimentación, ¿no es cierto? Y yo les hago una pregunta, ¿qué será para ustedes retroalimentación? ¿Alguien me puede decir qué sería, sí, qué significa retroalimentación? En sí se basa de aprender de los errores, ¿no? Vamos corrigiendo a partir de lo que voy equivocando. Puede ser eso, ¿ya? Aprender los errores, vamos a ver en un proyecto generalmente, después de un proyecto que se termina, es justamente lo que tú dices, cuando yo termino el proyecto, entonces, ¿qué hago? Lo que son, se llaman lo que son las lecciones aprendidas, ¿acordarse de esa parte? Lecciones aprendidas. ¿Qué implica lecciones aprendidas? Tener que, en ese caso, tengo que anotar todas las cosas que fallé. ¿Para qué? Que en el siguiente proyecto que yo haga, esas cosas no cometer. Pero también puedo tener cosas positivas, decir, muy bien, sabes que yo mi proyecto lo organizé de esta manera y también lo voy a organizar de la misma manera este proyecto. Ningún proyecto es similar a otro, pero la experiencia de hacer un proyecto en uno que he hecho bien, puedo tomar la misma experiencia para la siguiente, sin necesidad de decir que voy a seguir el proyecto coge y copio el otro, no es así, ¿no es cierto? Ya. Ahora dijimos la retroalimentación y luego dijimos la reingeniería. ¿Alguien me puede decir, bueno, más o menos estabas tú con este concepto, pero alguien más me puede decir qué es la reingeniería y qué es la retroalimentación? Estamos ahorita hablando acá, ¿no? Reingeniería. Hay dos términos que nosotros utilizamos en proyectos o en instituciones, ¿no? ¿Qué más sería la retroalimentación?
A ver, ¿quién me contestó? ¿Quién me dijo? Grace, a ver, dígame, ¿qué es la retroalimentación para usted? ¿Qué será una retroalimentación? Eh, es como que vuelves a revisar lo que tú planteaste para ver si encuentras errores o cosas que puedas mejorar para volverlo a plantear. Muy bien, por ahí solo falta una cosita nomás ahí. O sea, el concepto está muy bien, retroalimentación, pero ya vamos a repasar un poquito. Exactamente el concepto estamos por ahí. A ver, ¿quién más? Vamos a ver por aquí, alguien más que me pueda decir algo. A ver, Ángela, dígame usted, ¿qué será para usted la reingeniería? Una reingeniería, ¿qué sería una reingeniería? ¿Está Ángela? Sí, Escucho, profe. Ángela. Ah, son secuencias, establecer secuencias, interacciones. am, es- Ya, secuencias de interacciones. Ya, vamos a ver otra pregunta por ahí a alguien más. A ver, Grace. Kelly Cornejo, dígame para usted, ¿qué será reingeniería? Ya, profe. O sea, yo creo que es como a partir de la retroalimentación, como cambiar las cosas que estaban como mal, ¿Ya? como volver a, Al- sí, como tomando en cuenta la retroalimentación. Ya, bueno. Vamos a por ahí está. El concepto casi está en un 90% bien lo que está casi, ¿verdad? Entonces vamos a diferenciar las dos cosas, ¿verdad? Justamente a esto, por eso saco estos dos términos que no están aquí escritos y que ustedes van a escuchar. En la vida real ustedes van a escuchar esos términos, de estos van a escuchar. ¿Sí? Dicen ustedes, por ejemplo, dice, el proyecto está avanzando, pero hay que hacer una retroalimentación. Así es, ¿han escuchado ustedes? Sí, ¿no es cierto? Hay que retroalimentar, hay que hacer una retroalimentación. Y acá dice, otro dice, no, el proyecto hay que hacer una reingeniería total. Así dicen, ¿no es cierto? Sí, esos términos se escuchan en proyectos realmente, ¿ya? Bueno, vamos a ver el concepto. La retroalimentación, ¿qué es? Justamente, se refiere a acá esto, que el proyecto no es rígido. ¿Qué implica? Si alguna de las actividades que yo me planteé aquí, algunas actividades no me planteé aquí, y de pronto me planteé acá actividades, y resulta que para hacer esta actividad de acá, necesito hacer otra actividad aquí, que no está planificado acá, entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un proceso, se llama de retroalimentación, quiere decir, genero otra actividad, pero con el mismo presupuesto del proyecto, tal vez quitando de otra actividad para que esta actividad pueda hacer, porque si no hago esta actividad, en este caso no puedo avanzar a la siguiente actividad y no puedo terminar el proyecto. Entonces, se llama un proceso de retroalimentación, como que alguna cosita faltó en el proyecto y tengo que retroalimentar, tengo que agregar adicionalmente a esto, pero sin cambiar lo que es el presupuesto del proyecto. Sí, porque si cambia el presupuesto del proyecto, estamos fregados. No nos van a dar presupuesto. Entonces, eso se llama la retroalimentación, ¿sí? Entonces, eso han de escuchar ustedes, retroalimentación. Ahora, ¿qué es la reingeniería? La reingeniería se hace, aquí dice que esto, reingeniería, ¿se hace qué? Cuando se ve que el proyecto prácticamente estaba mal planteado y no funciona para nada, no tiene sindéresis, no tiene a dónde llegar. O sea, existe mucha improvisación, se hizo cuando se hizo el planteamiento. Entonces, ahí ¿qué se hace? Dice, este proyecto tiene dinero aquí, está dado el dinero acá, pero no saben por dónde ir porque está mal planteado. Entonces, ¿qué es? Hay que hacer un proceso de reingeniería, que es decir, nuevamente volver a hacer una planificación para generar el proyecto. Eso se llama el proceso de reingeniería. Cuando ustedes escuchen reingeniería, es que prácticamente todo lo que está hecho casi no vale, un 90% no vale, el 10% vale, ¿ya? Entonces, eso significa lo que es retroalimentación y lo que es reingeniería, ¿sí? Entonces, a esto hay que tratar de no llegar nunca, ¿no? Esto sí va a tener siempre, nuestro proyecto va a tener esto sí va a tener, pero esto no hay que tratar de no llegar nunca. ¿Ya? Entonces, son dos conceptos muy, en este caso, yo diría conceptos que atañe a lo que es del proyecto, pero el uno implica de que hay alguna cosita que aumentar o quitar y a otro, en cambio, prácticamente casi hay que modificar el 100% del proyecto para alcanzar la meta, ¿no es cierto? Pero esto hay que darse cuenta rápido para hacer ingeniería, porque si no el tiempo pasa y no se puede avanzar. Y ustedes ven, por ejemplo, verán, ahorita estoy corrigiendo, mejor dicho, no corrigiendo, dando un visto bueno, una tesis de lo que es, y que me parece que es indicadores físico-químicos y biológicos, no, solo físico-químicos, del embalse Sale-Faccha, ¿sí? Una tesis de grado que han hecho con Jorge Seri. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, ahí
¿no es cierto? Estamos observando exactamente que de acuerdo a que yo leí en la tesis, ¿no es cierto? Hay las situaciones de que ustedes presentan a la facultad, aprueban, bueno, procesos administrativos. Y en una parte de esa decía, a ver, vamos a ver, más o menos si me acuerdo, decía que era la distribución espacial, o sea, determinar la distribución espacial, decía, de los diferentes eh, parámetros meteorológicos, temperatura, precipitación, humedad, digamos, todas esas cosas, ¿no? IVA en este caso, pH, todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando estaba planteado esa tesis, ¿no es cierto? Así estaba planteado. Y el plan de tesis estaba de esta manera. Pero cuando comienzan a ejecutar, ustedes se dan cuenta de lo que es espacial. Espacial es exactamente en el territorio, no en el lago, así, parte superficial. Entonces, más después se dan cuenta que no, es que nosotros no podemos, la parte espacial es como que todos los parámetros a nivel de superficie son iguales, entonces no podemos investigar esa cosa porque no hay investigación. Entonces, lo que vamos a investigar es que a nivel, en este caso, vertical, ¿no es cierto? Entonces se cambió el plan, o sea, se hizo una retroalimentación, en este caso, a lo que es a qué, a lo que es, en este caso, el tema, para que en función de eso, pues se haga exactamente todo lo que son los parámetros del nivel de la superficie del lago, hasta todos los parámetros, hasta qué altura, en este caso hablamos de H, la temperatura va a variar, ¿no es cierto? Y en el caso los sólidos, qué sólidos tiene, la temperatura cómo varía el pH, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y eso tiene, digamos, ya sentido en este caso, hasta lo que llamamos en este caso lo que es el termoclima, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, miren, ahí podemos hacer lo que es un proceso de retroalimentación. Si no, porque al final yo tendría que plantearme cómo yo investigo el área del lago o entonces investigar este punto, este punto, este punto, este punto, y resulta que cuando comienzo a investigar, ¿qué pasa? Prácticamente, como el agua está aquí en el embalse, entonces los parámetros prácticamente a nivel de superficie casi no va a variar, no va a variar. La temperatura va a ser la misma, la temperatura va a variar en función de qué? De la profundidad del lago, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pues miren ustedes, yo les doy un ejemplo ya netamente de una tesis que lo vi, no es que está mal, por si acaso, no estoy diciendo que está mal, ¿no? Yo he leído todo la parte, porque a mí me gusta leer todo, no es que yo solamente la parte técnica leo para dar mis sesiones, sino yo leo todo y veo, no, que tiene razón de haber cambiado el título, y en función de eso, pues ya ahí sí ya trabajaron exactamente, incluso yo tengo la distribución, todos los parámetros que ponen su tesis, en este caso, pues en este caso de investigación que hace, y sacan buenos resultados y se ve exactamente, especialmente lo que es, puede aquí verse lo que es la vida acuática, lo que es el soplán, todas esas cosas, cómo va a variar en función de los parámetros que se distribuyen en función en este caso de la vertical del agua, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí estamos haciendo procesos de retroalimentación. ¿Antes de qué? Antes de que el agua se me ensucie, así dicen, ¿no? Sí. Entonces, mejor hay que darse cuenta qué es lo que va a hacer para luego, pues, avanzar, ¿no es cierto? Ya, sino que le hubiese tocado, ya pasa el tiempo, un proceso totalmente de reingeniería, hubiese tocado hacer esto, pero lo dieron a tiempo cuenta y se dieron un proceso de retroalimentación en este caso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No sé, verán, con todos los ejemplos que ya de la universidad mismo estoy dando, ¿no? Ya nada de ejemplos de afuera. Bueno, al final de afuera también tengo ejemplos, por ejemplo, yo manejaba proyectos CENESID, ¿no es cierto? El proyecto CENESID exactamente es la misma forma que ha dado los sílabos, que se ha trabajado con proyectos CENESID, en el caso cuando había investigación en la época digamos que tuvimos de oro del gobierno para que nos daban recursos para lo que es investigación, las universidades y a los institutos técnicos de investigación, en este caso el INAMI, sí, que tuve la oportunidad de ser parte de Yaquial, conocen ustedes mi trayectoria por ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, se trabajó muchísimo en investigación porque hubo mucho apoyo. Ahora estamos complicados un poco, ¿cierto? Un poco yo diría totalmente. Bien, entonces con esto pueden, nos acaba un poco la primera parte de lo que es el plan de investigación, ¿no es cierto? Y en este caso lo que es la importancia del plan de investigación. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Ya, esperemos que habíamos entendido bien ya. Acá estamos. Vamos con esto, pero me parece que aquí estamos, ya. Continuamos. Si están observando, ¿no es cierto? Aquí dice la estructura del plan de investigación. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya, listo. Entonces vamos a hacer la final de partos. Ya hemos ido viendo, ¿verdad? Por partes, ya estamos un poco ya metidos ya dentro de lo que es el plan de investigación y vamos a avanzar, ¿sí? Ya. Vamos a ver.
Entonces, inicialmente vamos, es decir, un poco yo diría, vamos a dar lo que es en este caso, lo que es la estructura, lo que es yo diría, un índice de plan de investigación, preliminarmente. Acuérdense arriba que no es una camisa de fuerza ni no es rígido, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes de estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, ustedes, es que el profesor Gutiérrez dijo que sea así exactamente, no. Cada investigador tiene su estructura de pronto, pero aquí estamos dando todos los lineamientos generales, esas cosas, ¿sí? Bien, exactamente lo que se hace un plan. Entonces vamos a ver la estructura, vamos a ver lo que es la estructura de un plan de investigación. Así un poquito llamamos en este caso el índice de plan de investigación. O sea, ¿qué nomás debe obtener? No de obtener, sino qué nomás debe tener o qué capítulos o qué elementos debe contener un plan de investigación. Es lo que quiero decir, ¿sí? Ya. Y luego la siguiente parte, de acuerdo a lo que dice el mismo sílabo, hablamos de caso planteamiento del problema de investigación y marco teórico, ¿sí? El marco teórico, acordarán ustedes, el marco teórico es una cosa muy importante para nosotros, nuestro plan de investigación, ¿sí? Nuestro plan de investigación, ¿por qué? Aquí hablaba justo, ¿se acuerdan que usted decía que yo les decía que vamos, de pronto escuché que había un programa, digamos, un software por aquí para aplicar esto y aplicar este otro, pero si nosotros no conocemos bien ese software, ¿qué quiere decir en este caso? Al decir no conocemos el software, estoy hablando de que no conocemos bien su marco teórico, ¿sí? Su marco teórico y sabemos manejar ese software, queremos recién aprender, el proyecto de Ponce termina, no acabamos de aprender, entonces tenemos que trabajar en ese tema, ¿no es cierto? Entonces el marco teórico nos ayuda muchísimo a saber qué nomás, a ver, pongamos un tema, me plantean un tema tal y saber sobre ese tema qué nomás ya está investigado y que posiblemente falta de investigar. Sí, de pronto yo digo, pues me planteo este tema de investigación, pero ¿saben qué? Esta parte ya está investigado ya. Entonces ahora necesito investigar lo que falta hacia acá. Entonces tomo como base mi plan, en este caso mi marco teórico, y sobre eso continúo hacia arriba para yo investigar lo que falta, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? O hay cosas que ya están investigadas de pronto, ¿sí? Hay cosas que están investigadas, dicen, no, ya está investigado, eso ya no puede ser. Entonces, para eso necesitamos este caso, ¿sí? ¿Ya? Y por supuesto el problema pues que nos han planteado inicialmente. Bien, vamos a continuar, muchachos. Ya, aquí hablamos de este caso, lo que es de la estructura del plan de investigación, ¿sí? Caso, ¿sí? Aquí vamos a poner un poco los conceptos que dijimos acá, el plan de investigación. Las actividades deben tener una secuencia lógica, que lo que dije yo bien, o actividades sincronizadas o secuencia lógica, da lo mismo. Tiempo estimado para su realización, cálculos de recursos humanos, y humanos hablamos de qué, técnicos, en este caso, no solamente bueno, los técnicos, yo llamo técnicos a todos, ¿no? Puede ser ahí incluso un guía, por ejemplo, cuando yo salgo a hacer una investigación en la Amazonía misma, ¿no? Salvo que ustedes sean de ahí, le conocen a la gente, tienen campo abierto para hacer investigación, para caminar por el campo, caminar por las propiedades, esas cosas. Pero cuando ustedes no son parte de eso, yo tengo que tener a alguien, un guía, que sea conocido ahí y en este caso, que me indique la zona por donde tengo que caminar para no tener problemas y pueda recabar buena información, ¿sí? Entonces eso tenemos en la parte humana. Eso no solamente la parte de lo que es la parte técnica, sí, yo que sé, el técnico, en este caso el instrumentista, todas esas cosas, ¿no? Pues tenemos que tener todas esas cosas. Recursos materiales y financieros, o sea, y eso ya les dije en lo que es el proyecto, ¿no? Materiales y financieros. Aquí es plata, aquí es qué materiales tengo, ¿no? ¿Sí? Elimina esfuerzos y actividades innecesarias, por supuesto, ¿cierto? Esto tiene que ser muy bueno, esto, saber. Establecer un programa y un procedimiento de trabajo, ¿sí? Aquí a veces dentro de nuestras investigaciones hay lo que son los procedimientos de trabajo. Por ejemplo, hablamos de lo que son cuando yo hago un tipo de muestreo y tengo que llevar unas ciertas muestras de laboratorio, entonces ahí existe todo un procedimiento para saber cómo hacer el muestreo, cómo hacer lo que es la cadena de custodia y cómo guardar en el laboratorio y luego pues bajo qué plan o bajo qué no diría reglamento, sino bajo qué programa o procedimiento debo hacer las mediciones y todo lo demás y los porcentajes de reactivos, todos los demás, ¿no es cierto? Entonces hay procedimientos que nosotros tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos hacer esto. Entonces, estos procedimientos deben estar dados, ¿sí? Evaluar la validez de la investigación, que quiere decir en este caso, si es que es viable o no es viable, ¿sí?
Aquí la evaluación, bueno, en proyectos de inversión es facilito porque yo trabajo con el BAN y el TIR, pero acá tenemos que ver exactamente si es que, en este caso, un poco cuando nos planteamos nuestras hipótesis, saber si es que vamos a llegar o no vamos a llegar a la demostración final, ¿no? Y luego dice expone, promueve y argumenta, digamos, ante los patrocinadores. Esa es la parte clave, ¿verdad, señores? Todo lo que hemos visto acá, todo lo que hemos visto acá, todo esto y lo que hemos visto anteriormente, ¿qué pasa? Esto vende el proyecto, ¿sí? Es decir, si está un plan de investigación bien planificado, con todos los recursos y todo lo demás, entonces, ¿qué hago yo? Lo que generalmente se hace es, voy y vendo el proyecto. No es que digo, a ver, aquí vendo a $10, $20, sino lo que hago es, por ejemplo, lo que vamos a hacer en este semestre, o lo que está planificado ahí, van a presentar sus proyectos, en este caso, por supuesto, vía online, o posiblemente vayamos ya a la universidad, porque según veo, hay algunos, bueno, son algunas cosas que están poniendo por ahí, que posiblemente 26 de noviembre o 10, no me acuerdo, una fecha en noviembre, que están pidiendo que va a regrese clases presenciales del gobierno. Entonces, que yo puse aquí en la chat de la universidad, puse que hay que esperar la parte, de caso, ya que la universidad diga, para no estar pues basándonos en lo que está en el Facebook y cosas por el estilo, de ahí sí regresar. Entonces, cuando si regresamos allá, cada uno va a exponer sus proyectos, ¿no es cierto? Vamos a ver despuésito, ya después que hagamos este plan, la siguiente clase ya cada uno me dará su nombre de proyecto que va a hacer y vamos a trabajar ya en esa secuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Cuando ustedes me presenten el proyecto suyo, ¿qué están presentando? Ustedes me están, es como yo soy el patrocinador, yo voy a dar la plata. Ustedes me están vendiendo su proyecto, las ideas que han planificado y qué es lo que qué resultado tiene, ¿sí? Entonces, por eso dice expone, promueve y argumenta ante los patrocinadores la investigación. Entonces, el patrocinador dice, ah, no, por ejemplo, usted ya, te digo, a ver, el proyecto ese para mí está súper bien planteado, 10. Entonces, ¿qué implica? Si es 10, dice, ah, no, entonces conseguí los fondos para hacer mi proyecto. El otro proyecto dice, para mí no tiene muchas ideas, no está bien planteado, tiene muchos vacíos o esto no se alcanzar tal parte. La nota, el profesor le pone, dice 4. Ya, 4, está bien, la universidad puso 4, ¿no? El profesor puso 4, pero para el patrocinador, ¿qué dice? No pasa el proyecto, no aprueba, los destineros dirá para otros proyectos. Así de sencillo, ¿no? Afuera es sí o no. En la universidad es una baja nota nada más, una nota media, así no sí. Pero y afuera ya no vale las notas, afuera lo que vale es o el sí o el no, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nosotros estamos justamente aquí en la universidad para poder aprender esas cosas y poder preguntar. De pronto, pues no es que uno tenga la última palabra, pero bueno, estudiar y digamos, ir a abajo ayudan a dar todas esas situaciones, ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo un poquito la estructura del plan, ¿sí? Exactamente cómo sería más o menos. Ese sería, usted ya puede ir comenzando a hacer, si bien es cierto, toda esta parte tienes que hacer primero, tienes que hacer que al último, ¿no? Hay cosas que yo me planteo de esta manera, pero hay cosas que tenemos que hacer al último del proyecto. Así de sencillo, ¿no? O sea, más o menos esto es lo que va. Ahora acá pueden haber en el proyecto, ustedes pueden ver lo que otro puede decir, que para mí tiene que ver aquí un resumen, ¿cierto? Un resumen, pero estamos ahorita simplemente hablando del plan que vamos a presentar. No estamos escribiendo el paper, ¿verdad? No se confundirán. El paper tiene otro contenido que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Ya venía haciendo ustedes, pero tienen otro contenido el paper, ¿no? Entonces, este es en cambio para presentar el plan, ¿no es cierto? Vamos a ver una carátula. Si bien es cierto, muchos proyectos pueden pedirnos ¿qué? Pueden pedirnos vía correo, ¿no? Pero así sea vía correo, tenemos que tener una carátula bonita, una tabla de contenido, una introducción del proyecto. Entonces, es la sección preliminar, ¿sí? Y en el cuerpo del informe, ¿qué nomás tenemos que presentar? Aquí, la definición del problema, porque generalmente estamos diciendo qué problema queremos resolver a través de nuestra investigación. Luego viene el marco teórico y conceptual. Son los conceptos específicamente de acuerdo al tema que nos hemos planteado, ¿cierto? ¿Sí o no? Aquí estamos en este caso. Bueno, aquí faltaría, vamos a ver despuésito, faltaría lo que es en este caso, el título del proyecto. Ya vamos a ver esa parte, ¿sí? Bien, con eso vamos a ir poco a poco haciendo, ¿ya? Luego viene, después de eso, del marco teórico, miren ustedes, definición del problema, marco teórico conceptual, tenemos lo que es la hipótesis, ¿sí? Aquí tenemos que plantear, también saber, vamos a aprender a plantear hipótesis. Y vamos a ver de dónde nacen las hipótesis, ¿no? Vamos a ver dónde nacen las hipótesis. O sea, en un proyecto de investigación, por lo general, nos planteamos hipótesis, la que queremos demostrar, ¿no es cierto? Es una hipótesis que queremos demostrar. Por lo general, para mi punto de vista, ¿no es cierto? Yo siempre voy a plantearme lo que es una hipótesis nula,
¿no es cierto? Un H sub 0 que yo determino y una hipótesis alterna, se llama de caso, yo le pongo como H1. Por lo general, esta es la hipótesis que nosotros queremos demostrar. Y en caso de demostrar, pues esta es la que nosotros aceptamos. ¿Sí? Entonces, ¿bajo qué? Bajo siguientes condiciones, especialmente de situaciones de estadísticas, ¿no es cierto? Entonces, cumplimos y pues se plantea, ¿no? Especialmente estadística, aquí aplicamos mucha estadística, depende del tipo de proyecto con el cual nosotros trabajamos. Creo que es un proyecto en donde no planteamos hipótesis, simplemente cuando son la parte de lo que es investigación diagnóstica, ¿no? Pero en la mayor parte de proyectos nos planteamos nuestras hipótesis y el objetivo es llegar a demostrar estas hipótesis. Luego tenemos en este caso la siguiente parte es objetivos de la investigación. Por lo general aquí vamos a aprender a plantear un objetivo general, ¿sí? Y los objetivos específicos o componentes que nosotros podemos trabajar. Y abajo en este caso, lo que son en este caso las actividades. Y con eso estaría en este caso ya planteando en este caso lo que son los objetivos de la investigación, ¿cierto? La justificación del problema, en este caso tenemos que justificar el por qué nosotros hacemos ese tipo de investigación, ¿no es cierto? Y problema que vamos a resolver. Luego vamos a lo que son métodos y técnicas de instrumentos. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, vamos a hacer qué métodos y qué técnicas e instrumentos utilizamos para recabar qué. Recabar información, ¿cierto? Si es un proyecto social, si es un proyecto de calidad del agua para hacer muestreo de aguas servidas, muestreo de aguas, no sé, de pantano, lo que quiera que sea, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver qué métodos y qué técnicas de instrumentos utilizamos, ¿no es cierto? Pues esa es parte de lo que tenemos que ir narrando dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Aquí un poco le pongo esta parte, esto no es alguna, como le dije, no es que esto exactamente tiene que estar, pero aquí hay algunas cosas o subtemas que tenemos que tener dentro de esto, ¿no? Porque hay veces yo tengo que narrar mis metodologías y dentro de eso, pues, ¿qué otros temas yo tengo que tomar en cuenta para aplicación de esos métodos y obtener información, ¿cierto? A veces son encuestas, a veces son simplemente que yo tengo que ir a tomar muestras en el campo y cómo hago la situación de, en este caso, si en este caso que se llama mi protocolo de muestreo, ¿no es cierto? Porque hay protocolos de muestreo, ¿no? ¿Sí? Ustedes van, no necesariamente tienen que ir a hablar con la población, sino ustedes toman muestras de un río, lo que quiera que sea, y ustedes están observando exactamente cuántas muestras que hago, con qué periodicidad lo hago, qué nomás tomo, a qué hora tomo, todas esas cosas. Todas esas cosas dentro de, en este caso, lo que son dentro de los planos, ¿no es cierto? Los recursos que necesito, ¿qué recursos necesito? Ya dijimos acá, recursos técnicos, tecnológicos, materiales, reactivos y todo lo demás que nosotros necesitamos. Entonces, recursos, hablamos todas estas cosas. Al final, todo esto se traduce en plata. Al final, esa es la vida del proyecto, en este caso. Cuando ya tengo recursos, entonces, ¿qué hago? Y hago el cronograma. El cronograma no es más que tengo aquí las actividades, ¿no es cierto? Y para cada actividad, pues tendré un presupuesto dado. Todo esto vamos a marcar dentro de lo que es la herramienta, el marco lógico, que es más fácil irnos por ahí, y luego sacamos de eso y le colocamos dentro de nuestro proyecto, ¿no es cierto? El cronograma, ya, ¿sí? O sea, eso es de síntesis lo que estamos poniendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí un poco bueno, los recursos estaba aquí, yo diría, y aquí un poco lo que me falta es de aquí el presupuesto final, ¿no? El presupuesto de todo lo que hemos visto acá, faltaría el presupuesto, ¿sí? Falta el presupuesto aquí, no lo he puesto ya. Pues con el presupuesto, y luego vamos, pues en este caso,